Y a raíz de los cuestionamientos al ministro del Interior, Andrés Chadwick, esto en el marco del caso Catrillanca, queremos conversar sobre este tema. Estamos en contacto con el presidente de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Mauricio. Gracias por acompañarnos desde el Congreso. A partir preguntándole por lo que recién informábamos aquí en 24 horas, el férreo respaldo que ha entregado el presidente Sebastián Piñera al ministro del Interior. ¿Cómo lo recogen ustedes en Renovación Nacional? Es lo que sabíamos, lo señalamos ayer. No hay cuestionamiento de parte del gobierno al ministro. No creemos que haya ningún antecedente, tampoco desde Chile Vamos, que se permita hacer algún reproche al ministro. Y ayer lo decíamos bien claro, no se justifica un cambio de gabinete, la salida del ministro, ni menos una acusación constitucional. La declaración a la Fiscalía del general ex jefe de zona allá en la Araucanía no contiene nada distinto a lo que señaló el gobierno cuando empezó a opinar del tema. Se acusó al gobierno incluso en algún minuto de demorarse mucho en hablar. Bueno, las razones eran obvias, había demasiada información confusa. Sí, ahora basta, diputado, con este respaldo que hace el presidente Sebastián Piñera al ministro del Interior, Andrés Chadwick. Lo digo desde la perspectiva de que desde la oposición ha insistido con fuerza respecto a esta posibilidad de la acusación constitucional, aunque de todas maneras falta todavía ahí algunas decisiones, en particular de parte de los parlamentarios de la democracia cristiana, sobre ese tema. Bueno, hay que acostumbrarse a que cada hecho que antes no pasaba de un reproche político, hoy día sea causal de acusación constitucional. Batimos el récord el primer año de gobierno entre acusaciones constitucionales, solicitud de destitución del fiscal nacional, que fue un hecho inédito, interpelaciones. Y esto tiene que ver con, por un lado, un sector de la oposición que no tiene claro cuáles son las atribuciones que nosotros tenemos, o cuáles son las responsabilidades que uno tiene como parlamentario. Usan estas herramientas de manera, a mi juicio, inadecuada, incluso hay un poco de inmadurez detrás de eso. Y hay otro sector de la oposición que ha negado la sal y el agua al gobierno desde el día 1 y va a usar todo lo que tenga a mano para tratar de dañar al Ejecutivo. Es legítimo si quieren presentar la acusación, pero yo he hecho un llamado reiteradas veces a cuidar las herramientas que la Constitución nos da a los parlamentarios. La cuestión pública y la cosa política en especial está muy desprestigiada, entre otras cosas, por esto. Diputado, perdón, pero en este contexto, ¿cómo se entiende que haya parlamentarios del partido que usted encabeza, como el diputado Celis, que ayer mismo en declaraciones a la prensa haya hablado de enroque en el gabinete ministerial, que se podía haber un cambio ahí entre Interior y Defensa con el ministro Espina? ¿Cómo se entienden estas declaraciones? Usted las entiende igual que yo, o sea, la creación de un parlamentario entre 70 y tantos parlamentarios de Chile Vamos. No compartimos la declaración del diputado Celis. Además, el diputado Celis hace una especulación respecto de todo el cambio de gabinete. Se instala ahí en el escritorio de O'Higgins, en el Palacio de la Moneda, y él hace el cambio. Yo no estoy de acuerdo con lo que declaró el diputado Celis, menos que lo haya hecho en el día de ayer en plena crisis. Y se lo hicimos ver al colega de la bancada de Renovación Nacional. No estamos en absoluto de acuerdo. ¿Cómo se entiende eso? Yo no lo entiendo. Perdón, ¿marca esto una crisis? ¿En qué cosa? Usted mismo dice, digamos, ayer en plena crisis. ¿Es esto una crisis? Hay una crisis política en el momento en que tenemos 3/4 partes del Congreso discutiendo la posibilidad de una acusación constitucional para allá o para acá, eso es evidente. Y si usted tiene una cantidad importante de parlamentarios de la oposición nuevamente dispuestos a usar esta delicada herramienta constitucional de manera bien irresponsable, pero si están dispuestos nuevamente a usarla, Mauricio, no hay duda que se produce una crisis en términos constitucionales. Se está usando mal esta herramienta y se están produciendo crisis a cada rato. Es destituir al fiscal nacional, usted me dirá que estará de acuerdo conmigo, no es una cuestión menor también. Entonces es una suma de usos inadecuados, irresponsables de estas herramientas. Ahora, lo que plantea el diputado Andrés Celis puntualmente se refiere a que esa explicación del ministro del Interior, Andrés Chadwick, respecto a una interferencia en las comunicaciones cuando se estaba comunicando con Mauro Victoriano, jefe de zona de la Araucanía en ese momento de la muerte de Camilo Catrillanca, dice que es una excusa de cuarto básico, de kinder, que no es suficiente para explicar el modo de actuar del ministro en el momento en que se produce el homicidio de Camilo Catrillanca. Es una opinión equivocada a mi juicio del diputado. Ya le señalé que no estoy de acuerdo con él. Es eso, además significa tomar una parte de las respuestas que dio el ministro como si fuera la respuesta completa.
El ministro señaló claramente que lo que le había dicho el general Mauriciano era A y B, que él había mantenido, ¿cierto?, en esos términos una opinión desde el Ejecutivo en cuanto a lo que se estaba pasando, que no era contradictorio con lo que dijo el general Victoriano, y agregó que la comunicación era mala, pero no dijo a la respuesta solamente que la comunicación era mala. No es esa la postura que adoptó cuando se le consultó el ministro del Interior. Y aquí hay que ir al fondo, Patricia. ¿Existe algún antecedente nuevo? ¿Dijo algo el general en la declaración que sea distinto a lo que manifestó el gobierno en el minuto 1? Se ha torcido mucho esta declaración para sacar un provecho pequeño de un hecho que además es muy lamentable, que es doloroso, que es la muerte de Camilo Catrillanca. El general señala claramente que él habría dicho que Catrillanca no llevaba armamento, pero que sí refiere un enfrentamiento y disparos cruzados, porque eso se lo señaló a él el sargento X. Eso es lo que dice Victoriano, y el gobierno, si usted busca las declaraciones del Ejecutivo del día 1, no ha dicho nada distinto a aquello. Diputado Desbordes, a partir del respaldo que entrega el presidente a su ministro del Interior cuando dice es un muy buen ministro, cuenta con toda mi confianza, ciertamente ¿se termina esta crisis? ¿Se da vuelta a la página? No depende del Ejecutivo, depende de la responsabilidad que hay en este Congreso, y lamentablemente hasta el minuto esta responsabilidad no ha estado a la altura que la República necesita. Le vuelvo a insistir, no hay razón para una acusación constitucional. Si yo hubiera alguna, diría, bueno, discutámoslo acá en la acusación, veamos si tiene el peso suficiente, pero aquí ni siquiera hay que discutir si hay o no peso suficiente en términos constitucionales. No hay razón, no hay ninguna... si uno ve el titular del diario electrónico, claro, uno podría a partir de ahí construir una acusación constitucional. Pero si luego ve el texto de la declaración de Victoriano, que no tiene que ver con el titular, uno dice, bueno, ¿dónde está el antecedente nuevo? ¿Dónde está la contradicción? Aquí ayer un diputado del Partido Socialista, el diputado Leonardo Soto, aprovechando el foro parlamentario, dice que el ministro del Interior ha mentido en este caso. Yo no sé si el señor Soto se atreve a decir eso fuera del hemiciclo cuando tiene que responder por injuria. Entonces aquí se ha mal utilizado el Congreso, y eso habla mal de nosotros los que estamos en el ejercicio parlamentario. No corresponde. Hay que atenerse a los hechos, ponderarlos, y de la ponderación que uno haga puede tomar decisiones. Pero aquí lo que se está haciendo es torcer lo que sucede en esta declaración, porque le insisto, basta googlear para atrás, sino hay que hacer un ejercicio mayor, y no va a encontrar usted una contradicción, una mentira, un ocultamiento de información que significa un dato nuevo. El propio fiscal ayer decía a la región que no hay ningún antecedente nuevo. Sí, diputado, la única duda que me queda es de qué manera se puede seguir avanzando en temas más generales en la Araucanía, el mismo plan que ha estado planteando el ministro Moreno, considerando que estas repercusiones políticas del caso Catrillanca siguen afectando, pese a todas las renuncias, a las bajas que se han ido presentando. El plan Araucanía casi queda en segundo plano en comparación con todas estas otras reacciones. Queda en segundo plano para la gente que está aquí adentro de este hemiciclo, queda en segundo plano probablemente para buena parte de la opinión pública nacional que no vive en la zona, pero queda en primerísimo plano para la gente de la Araucanía que es beneficiaria de este plan Impulso Araucanía. La buena noticia, Patricia, es que el Ejecutivo tomó la decisión la semana pasada de reimpulsar este proyecto. Este proyecto incorpora una serie de elementos que van mucho más allá de la simple entrega de tierras, que era la herramienta que había hasta ahora. Hay una serie de iniciativas que el ministro Moreno ha retomado, y eso va en beneficio de la población de la zona, mapuche o no mapuche, de la enorme mayoría de los mapuches que no está por la violencia. La enorme mayoría del pueblo mapuche no quiere la violencia, tiene reivindicaciones que son legítimas. Y esas reivindicaciones están, muchas de ellas, resueltas en lo que ya se está pudiendo implementar. Las reformas constitucionales obviamente no van a poder avanzar, y para eso va a haber que esperar la discusión que se produzca de marzo en adelante. Y lo otro, obviamente, el gobierno tiene que retomar el control del orden público en la zona. Ha habido hechos que son absolutamente inaceptables, que no salen mucho en los medios de comunicación, pero la situación en la zona hoy día no es aceptable. No puede haber un pedazo del territorio de Chile donde no impere el Estado de Derecho, y ahí, aparte de Temucuicui, que es una especie de espacio aparte de Chile, digamos, parecido a lo que pasaba en Colonia Dignidad, donde sucede de todo sin que el Estado se entere, donde no se puede hacer el censo, por ejemplo. Aparte de eso, en los últimos mes y medio ha habido una serie de atentados, de tomas, con personas lesionadas incluso. Hay una persona que todavía está en riesgo vital, entiendo, después de haber sido detenido en un control hecho por delincuentes encapuchados que le dispararon con una escopeta
un escopetazo en la cara. Ese tipo de cosas no puede seguir y el gobierno tiene que respaldar la acción de Carabineros en esto con mucha fuerza, muy claramente, y tiene que retomar el control del orden público. ¿Por qué? Muy bien. Perdona la lata, pero hay que avanzar en el plan de impulso a la Araucanía y en paralelo hay que garantizar el orden y la seguridad pública en la zona, y en eso hemos estado fallando esta última semana. Perfecto. Diputado Mario Desbordes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes. Gracias, Mauricio. Gracias, Patricia.